El equipo Liderazgo Maestro, en conjunto con el periodista Guillermo Damián González, invitamos cordialmente a todos los maestros a participar de nuestro programa Liderazgo TICS. Estoy aquí colocando a grabar ya. Con los buenos días para toda la audiencia de nuestro programa Liderazgo TICS, un programa que tiene por objetivo mostrar las experiencias pedagógicas alternativas en estos tiempos de pandemia. Nos es grato presentar hoy al señor William Henry Velandia Puerto. Él es el tesorero de FECODE y además pertenece a la Internacional de la Educación. Un saludo para nuestra audiencia, don William Henry, ¿cómo ha estado? Qué pena, la falta de costumbre. Muy buenos días, Carlos, Freddy, Guillermo y a toda nuestra amable audiencia. Qué importante todas estas actividades por cuanto en medio de la distancia esto nos permite ese acercamiento fundamental hoy para socializar, sensibilizar y llegar a toda la comunidad en ese reto que hoy nos impone el mundo y particularmente en Colombia, sobrevivir a una pandemia pues que desafortunadamente son hechos que se dan en la naturaleza. E históricamente hoy nos tocó en este momento al mundo. Y como lo hemos dicho desde la Federación, hoy la prioridad es la vida por encima de todo. Y entonces, en esa consigna se resume el accionar de nuestros maestros y maestras, los compromisos que hemos asumido para con nuestras comunidades educativas, para con nuestra sociedad en su conjunto. Y qué valioso destacar a través de estos espacios el ingenio, la inventiva, la cantidad de estrategias que se han inventado los maestros y maestras de Colombia para garantizar el derecho humano a la educación de nuestra niñez y juventud, pese incluso a las condiciones de conectividad que persisten en nuestro país y que está demostrado que el atraso de Colombia es impresionante por la falta de inversión para que la gente tenga acceso a las necesidades básicas fundamentales y hoy la conectividad hace parte de ese proceso. Entonces el abrazo para todos ustedes, para todas y todos quienes nos acompañan y vamos a socializar de cara a lo que hemos planteado. Asumimos los retos, queremos volver a la escuela, pero como lo seguimos diciendo, cuando haya las condiciones dignas y que por sobre todo se garantice el derecho a la vida de todos los actores de esta sociedad. Bueno, muchas gracias, don William. Por otro lado, tenemos al docente orientador de la institución educativa Nuestra Señora de la Presentación en la Virginia Risaralda, Freddy Andrés Serna Hoyos. Entre otras cosas, en la Virginia este fin de semana han hecho un toque de queda bastante fuerte porque se han incrementado los casos de infección de coronavirus. Bueno, docente, cuéntenos cómo está la situación y un saludo para nuestra audiencia. Bueno, muy buenos a todos, a Carlos, a Guillermo Damián y a William Henry. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a nosotros los docentes orientadores del departamento. Encabeza pues esta invitación que me hacen a mí para poder dialogar acerca de los temas que nos están presentando. Sí es cierto, la Virginia ha venido presentando muchas dificultades durante la última semana, un aumento tremendamente significativo de casos de COVID, lo cual hace que la situación se vuelva aún mucho más compleja. Es cierto, los docentes en general hemos hecho un ejercicio realmente significativo y fuerte en términos de transformar esta educación de forma muy abrupta y de forma muy rápida. Frente a toda la situación que se ha presentado, a pesar de que esto ha generado unos impactos realmente significativos en las diferentes esferas, personal, en la salud mental y demás. Y yo pienso que nosotros los docentes orientadores también hemos hecho un trabajo realmente grande. Los docentes orientadores tenemos nuestro grupo de orientadores en Facebook, en nuestro canal en YouTube, hacemos transmisiones semanalmente en cada uno de esos canales. En Risaralda también venimos liderando todo el grupo de orientadores, la red de orientadores a nivel nacional, y venimos articulando un montón de procesos con cerca de más de 20 departamentos. Entonces venimos durante este tiempo haciendo un trabajo realmente grande, con apoyo pues, de un grupo de líderes, de docentes líderes de la Virginia, Santuario, Marsella, hay de diferentes municipios del departamento, para los cuales también les mando un fuerte abrazo y una fuerte admiración por todo el trabajo que venimos realizando durante los últimos
ya casi 3 meses de aislamiento social preventivo. Bueno, y nuestro compañero Carlos Rosero, miembro de Junta Directiva del SER, además hace parte del tema de la experiencia de búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas en el departamento y el eje cafetero. Carlos, tuvimos la oportunidad de tener un evento importante en la calle esta semana. Amplíanos un poquito y bueno, tu saludo acostumbrado a nuestra audiencia. Claro que sí, muchas gracias, Guillermo Damián González. Nuevamente, un saludo cordial, fraternal, un abrazo a toda nuestra audiencia desde la lejanía por medio de esta parte tecnológica o digital con la cual nosotros nos podemos comunicar. Sí, Damián, estuvimos en otra de las actividades convocadas por nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, el jueves 11 de junio, en el que estuvimos allí todos los docentes, aproximadamente 40 docentes, con todas las medidas de bioseguridad, cumpliendo con estos requisitos, porque ante todo somos líderes que tenemos una responsabilidad social y no podemos tampoco exponer a nuestros compañeros, y fuera de eso, pues los queremos vivos, los queremos aliviados para poder continuar con la lucha. El tema de hoy es muy interesante porque es el tema que está en auge, es el tema de si debemos o no ingresar este 1 de agosto a las instituciones educativas. Y para eso tenemos aquí a nuestros compañeros invitados, excelentes compañeros, saludarlos también allí a Freddy y a nuestro compañero William Velandia, quienes pues nos ayudarán a desenredar esta pita, porque es una pita que es un rollo que se va enredando desde el Ministerio de Educación, porque cada que escuchamos al presidente de Colombia diciendo algo, la ministra sale y dice otra cosa, y fuera de eso, queremos que esto sirva como una aclaración, no solo para los padres de familia, no solo para los estudiantes, no solo para los docentes, sino también para los directivos de cada institución educativa, porque aquí hay una problemática grave, y es que el ministerio le tira la responsabilidad a las entidades territoriales, y estas entidades territoriales le tiran la responsabilidad a las instituciones educativas. Ayer escuchaba un audio de la ministra donde decía: cada institución educativa es libre y tiene la autonomía de tomar la decisión si ingresa o no. Eso no es que nos dé la libertad a nosotros de elegir si entramos el 1 de agosto o no. Eso es para tirarnos la responsabilidad legal, jurídica, en algún momento en el que haya o exista algún contagio de algún estudiante. Después el padre de familia, ¿a quién demandará? Pues uno ya se imaginará que el primero que le va a llegar la demanda es al rector o a los mismos administrativos o a los mismos docentes, y somos nosotros los que no vamos a hacer la desobediencia civil y vamos a ir a las instituciones y hacerle el juego al gobierno. Entonces, Damián, con gusto para que haga las preguntas respectivas. Bueno, ya tenemos en cuenta pues que le están tirando la pelota a los docentes, a las instituciones educativas, y ese es el vicio que tiene el Estado colombiano, pero a la hora de las responsabilidades, sí evadirlas. Bueno, en este caso vamos a hablar hoy un poco qué es la Internacional Educativa, la Internacional de Educación. Sí, es una agremiación internacional que protege los intereses de las asociaciones de docentes y del personal de educación. Profesor William, cuéntenos un poco cuáles son las tareas de esta internacional, un poco sus objetivos
y el alcance que tiene en este momento. Sé que han abierto un espacio especial por el tema del COVID para proteger a los docentes y a las comunidades en este caso. Háblenos un poco al respecto. Gracias. Sí, efectivamente, la Internacional de la Educación es una organización mundial distribuida en los 5 continentes. Nosotros tenemos aquí nuestra Internacional de la Educación para América Latina, que agrupa a más de 265 países, ¿sí? Con todas las diferencias, con todas las particularidades de cada región del mundo, y en donde el objetivo común sigue siendo uno: la defensa de la educación pública, ese fenómeno de privatización que está muy acentuado en Colombia porque ha sido una persistencia de estos modelos neoliberales, el entregar derechos fundamentales, como pasó con la salud y hoy la educación, a operadores privados. Pues no solo pasa en Colombia. Colombia es incluso uno de los pilotos más fuertes en ese proceso por la catadura del gobierno que tenemos. Digamos que es prácticamente un laboratorio, ¿sí? Pero en el resto de los países del mundo el fenómeno sigue siendo el mismo. Hay países donde la precarización de la vida del docente, de la vida del estudiante es tal que pues nos toca emprender acciones de solidaridad, y agrupa a más de 33 millones de docentes del mundo. Como le hemos dicho, es una tarea conjunta en la defensa de la educación pública en el mundo. Hoy, particularmente en América Latina, hemos tenido que estar haciendo seguimiento a un proceso en Uruguay donde el Parlamento está proponiendo una reforma, una ley de educación, donde la característica sigue siendo la de estos modelos neoliberales, la entrega al sector privado, y desarrollar actividades conjuntas entre los distintos países, el trabajo solidario que nos identifica, y como lo digo hoy, en una campaña por garantizar que los gobiernos apropien los recursos que demanda la situación de nuestras instituciones educativas, que demandan los trabajadores del mundo en el campo de la educación, y que se definan políticas que tiendan a garantizar, como lo hemos dicho, este derecho fundamental de la niñez y la juventud con calidad y como una responsabilidad del Estado, pero hoy particularmente que se priorice en este proceso de la garantía de la prestación del servicio educativo, salvaguardando la vida. Esa ha sido la tarea del Internacional de la Educación. Ahí nuestro secretario general, Eduard, ha estado pendiente de todos los países del mundo. Es un trabajo permanente y que, como lo planteé hace un momento, nos identifica en ese principio de solidaridad, de unidad, que es la garantía plena para que se atienda lo que demanda hoy el maestro, la maestra, lo que demanda la comunidad educativa, y que es priorizar la vida, pero además de priorizar la vida, garantizar el músculo económico como una responsabilidad del Estado que garantice el derecho humano a la educación, entendida la educación como el motor de desarrollo de una sociedad. William, por favor, ¿nos puedes ampliar un poco cuál ha sido la reacción o la lucha que se ha dado frente al ingreso de nuevo a las aulas? ¿Tú qué sabes en otros países cómo está eso? Sí, efectivamente, por ejemplo, Francia, Corea, China, en unas condiciones totalmente diferentes, porque es que no hay comparación. Por ejemplo, la escuela china tiene unas características, primero, de disciplina de su gente, ¿sí? Ellos, qué pena. Justo llegó una llamada parecida en este instante. Ellos, por la naturaleza de su sociedad, primero son disciplinados. Segundo, tienen condiciones económicas y el Estado no niega los recursos para garantizar que los niños tengan unas condiciones de bioseguridad. Partiendo del primer principio de la bioseguridad, el distanciamiento, porque podemos estar todo el día con el tapabocas, podemos estar lavándonos las manos permanentemente, pero la distancia de al menos 2 metros físicamente probada, porque es que cuando uno habla expele partículas, que es el mecanismo básico de transmisión del virus, llega a una distancia de 2 metros, por eso ese distanciamiento es fundamental.
Y entonces allá se tienen esas condiciones, no hay ese hacinamiento que tenemos aquí en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Lo mismo pasa en Francia, en Bélgica, donde pues se ha abierto de manera gradual, porque es que tampoco hablemos de que se abrió la escuela como escuela. Hay sectores que empezaron por los niños, preescolar, lo que llamamos nosotros preescolar y primaria. Pero por ejemplo en Francia se hizo la experiencia y usted sabe que tener un niño de 5, 6, 7 años quieto, pues hombre, eso es una contradicción con la naturaleza del niño. El ser humano es un ser en relación social por naturaleza y el niño tiene ese hábito del abrazo, del contacto, de incluso intercambiar la comida con sus compañeras y compañeros. Luego no fue posible mantener ese aislamiento que hablamos nosotros para garantizar la no propagación del virus y en muchas escuelas ya tuvieron que reversar esa apertura. Lo mismo sucedió en Corea del Sur. Corea del Sur que nos la presentan como la panacea del país que ya pudo controlar de manera disciplinada el virus. No, abrió negocios, abrió escuelas y devolvió el proceso, tuvo que volver a cerrar escuelas, tuvo que volver a cerrar el negocio y todo porque volvieron a aparecer casos de contagio. Eso es lo que estamos diciéndole a este gobierno, es que nosotros no queremos equivocarnos, no podemos arriesgar la niñez y la juventud de este país, y mucho menos la cadena que se surge de la prestación de servicio de manera presencial. Y si nos miramos aquí, entonces, por eso digo, no hay ni nivel de comparación en lo que sucede en la escuela colombiana con lo que sucede en la escuela en Europa, sobre todo en Europa y en China, que son los modelos que nos muestran ellos como que es la panacea y que ya abrieron. No, no es cierto. Abrieron, pero igual tuvieron que volver a recular sus decisiones porque se dispararon los casos de contagio. Y lo vimos en España, el primer día que abrieron para que los niños menores salieran, inmediatamente en la tarde ya había más de 200 nuevos casos. Entonces, el virus está ahí. Hoy lo que le estamos diciendo es, cuando haya condiciones, nosotros vamos a la escuela, porque la prioridad para nosotros es la vida de los niños, las niñas, los jóvenes y la comunidad educativa en general. Muy bien, estamos en una situación crítica. Profesor Freddy, usted fuera de ser pues, docente orientador, usted tiene estudios en psicología. ¿Usted qué nos puede decir acerca de cómo está la condición, digamos, psicológica y de la comunidad educativa frente a estos temas y sobre todo frente a este tema de asistir de nuevo a clases con toda la comunidad educativa? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. Poderla responder trae muchos retos y muchas dificultades porque hay que verlo desde los diferentes miembros de la comunidad educativa. No puedo decir que es lo mismo para un padre de familia, lo que es para un docente, lo que es para un directivo o lo es para un estudiante dependiendo de su edad. No es lo mismo para un niño pequeño de transición, un niño de jardín, o pasar a un niño ya más grande de 8, 9, 10 años o a un adolescente o un estudiante de universidad. Las condiciones son tremendamente diferentes y hay que empezar a diferenciar de acuerdo a sus características. Pues quiero empezar hablando por los profesores, pues evidentemente la situación acarrea un montón de situaciones muy particulares para los docentes en términos de su calidad de vida, en términos de una sobreexposición, llamaría yo, ya dado que todos los docentes están casi que 24/7, todos los días de la semana, a todas horas, están casi que teniendo que estar disponibles para poder establecer comunicación, bien sea con directivos, bien sea con estudiantes o bien sea con padres de familia. Muchas veces, por ejemplo, vemos padres de familia que porque tienen que salir a trabajar llegan a las 8 o 9 de la noche y a esas horas donde pueden mandar las tareas, a esas horas donde se pueden comunicar, solicitar explicaciones y toda esa información está llegando a los docentes. Evidentemente, pues esto empieza a acarrear también una situación en términos de salud mental. Ya hemos visto muchos compañeros, he tenido la fortuna de que algunos me confíen pues sus condiciones y vemos la afectación en términos emocionales, afectivos y demás que esto empieza a tener sobre ellos. Esto nos obliga a tomar muchas medidas con una preocupación muy grande. Es una solicitud que le hemos hecho precisamente a las Secretarías de Educación acerca de una evaluación de riesgo psicosocial. Incluso la veníamos pidiendo antes de todo este proceso. Se supone que nosotros tenemos derecho a una evaluación cada año, cada 2 años, en términos de riesgo psicosocial, pero esas evaluaciones, no sé en el resto de departamentos, pero en el nuestro ha sido tremendamente difícil que se haga. Nunca se ha realizado, por más de que se ha solicitado en reiteradas ocasiones. Por otra parte,
empezar a evaluar también en términos de los padres de familia, pues el regresar o quedarse en casa, pues empieza a tener unas implicaciones por donde se mire. Sí, muchos padres de familia, la gran mayoría con los que he tenido la fortuna de hablar, dicen, no mandaré a mi hijo al colegio por más de que te digan, vamos a mandar a casa. Nada más en estos días escuchaba a la Federación de Padres de Familia, en una entrevista que le realizaban al presidente, decir, nosotros como Federación de Padres no estamos de acuerdo con que se manden nuestros hijos y con el riesgo que implica asumir esta responsabilidad, fuera todo que, como ustedes bien decían, esta responsabilidad se la pusieron a los rectores. Entonces, ¿los rectores qué les va a tocar hacer? Pues intentar mirar a ver cómo le sumen esa responsabilidad al padre de familia y le delegan esas responsabilidades y lo mandan ustedes, asumen el riesgo frente a las posibles infecciones. Y ya empezamos a ver algunos documentos de algunos colegios, como en el Tolima o en otros departamentos, donde le empiezan a hacer firmar al padre de familia. En el momento de regresar, usted asume la responsabilidad frente a la infección. Y obviamente esto empieza a generar un montón de miedos, un montón de responsabilidades, dado que la principal responsabilidad de nosotros como padres es velar por el adecuado desarrollo y por la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esa es la función de los padres de familia, que es la función preponderante, que es la función de todos. Debe ser, por los derechos del niño, debe ser el Estado, la familia y la sociedad en general los responsables de esos niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también hay que verlo en términos de los niños y niñas y adolescentes. Las condiciones son muy particulares. En términos de desarrollo de inteligencia emocional, hay que empezar a ver que los niños, de acuerdo a su edad de desarrollo, empiezan a tener unas características muy particulares. Por eso les digo, no es lo mismo tener un niño en edad muy pequeña a tener un niño en edad adolescente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños muy pequeños, hasta los 7, hasta los 12 meses o hasta los 4 o 5 años, pues hay un montón de miedos que sí, el miedo al abandono, el miedo a los payasos, el miedo al ruido, pero en edad ya escolar, que es entre los 4 y los 8 años, pues ya empiezan a aparecer muchos otros miedos, al abandono, a heridas, al dolor, a estar solos, y evidentemente ahora todos estos chicos están teniendo que ver enfrentados a esas situaciones, y empiezan a aparecer especialmente miedos, especialmente durante la adolescencia, que es el miedo al rechazo, pero sobre todo aparece un miedo muy particular, y es el miedo a la muerte. Y evidentemente en este momento los chicos están teniendo que enfrentar ese miedo en todos los ámbitos. Medios de comunicación le empiezan a presentar todas esas condiciones, le empiezan a presentar también en las instituciones, las familias empiezan a hablar de ese miedo y muchas veces no hay quien acompañe ese proceso. Entonces, por ese lado empieza a ser muy delicado empezar a evaluar esta condición del miedo y de cómo los chicos van a enfrentar ese miedo para hacer ese tránsito hacia las aulas, sin negar que yo pienso que una de las poblaciones que más está viendo afectada son los niños, niñas y adolescentes. Todos sabemos de la necesidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de socializar con pares, especialmente los adolescentes. Los adolescentes es fundamental esa socialización y esa relación con pares. Es un elemento fundamental en todo su proceso de desarrollo psicoafectivo. La pregunta es cómo lo hacemos en la medida que sea seguro. Y la segunda, ¿cómo manejamos ese aislamiento? Porque también un aislamiento de un niño, niña, adolescente durante un periodo demasiado prolongado de tiempo. Hay mucha particularidad cuando empezaron a darle permiso a los mayores de 18 años de salir a caminar y de salir a dar una vuelta media hora, pero nunca pensaban que los niños necesitaban ese espacio. Necesitaban salir de casa media hora a dar esa caminata y yo sé que era un riesgo gigante, era un riesgo y un temor gigante. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, lo que decía William es cierto, los chicos empiezan a compartirte el bombón, empiezan a generar todo esa medida, pero la pregunta es cómo empezamos a manejar eso en el aula. Yo pienso que ahí hay un juego muy delicado, porque realmente uno se pregunta, listo, ¿cómo hacemos para que los niños en unas condiciones que son normales de interacción, el niño quiere jugar, el niño quiere interactuar, el adolescente quiere darle el beso a la novia, quiere dar, y evidentemente estos son factores de riesgo tremendamente asociados a lo que tiene que ver con el COVID. La pregunta es, ¿quién asume esa responsabilidad y quién asume ese riesgo? ¿Y bajo qué parámetros empezamos a asumir ese riesgo? ¿Y cómo empezamos a acompañar a los adolescentes en ese proceso? Yo me hago muchas preguntas alrededor de ese tema. Yo sé que muchas de ellas no están siendo resueltas, pero la pregunta grande que nos tenemos que empezar a hacer acá es cómo acompañamos ese proceso de inteligencia emocional de ellos. ¿Cómo acompañamos ese proceso de socialización y cómo apoyamos ese proceso de desarrollo psicoafectivo que tienen los adolescentes en este momento? Y los niñas y adolescentes. Pero digo, para mí una de las poblaciones más delicadas y de las poblaciones que mayor riesgo están teniendo, porque todos sabemos, hay ejercicios muy bonitos, hay un texto que me encanta, que es el texto del doctor que habla sobre el terapeuta ciudadano de Rohan,
y precisamente, que es uno de mis profes, y él precisamente él decía eso, él decía, bueno, ok, el aislamiento social tiene un impacto directo sobre el desarrollo emocional y sobre el afecto de las personas. Tan es así que está comprobado en diferentes estudios que un aislamiento social prolongado puede generar un afecto, una afectación muy grande, por ejemplo, en términos de generar cierta clase de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos del espectro de diferentes aspectos, y evidentemente eso nos implica un ejercicio muy fuerte. Entonces, casi que acá nos pusieron una tarea más complicada a los docentes, porque ya también nos toca acompañar de forma fuerte ese aspecto, ya no solamente del estudiante, ya también del padre de familia, pero también de mi compañero, también del directivo. Entonces, miren la cantidad de elementos, eso es un elemento, eso es un abordaje muy amplio que tenemos que empezar a hacer, porque sí, evidentemente, sí hay un riesgo en términos biológicos, pero también hay un riesgo psicosocial, pero también hay un riesgo en términos de desarrollo de esta generación a futuro, porque ¿qué tenemos que pensar de esta generación? ¿Qué impacto va a tener? Va a ser la generación que vivió esto, pues que es una cosa maravillosa, porque a mí me parece una cosa genial en términos de experiencia social. ¿Por qué? Porque estamos en un momento histórico, evidentemente más histórico que muchos otros momentos. Y eso obviamente, ¿por qué? Porque hay una transversalidad por todo el mundo. Ya no es lo que vive un país, lo que vive la relación entre dos países o la guerra que hay en un continente, sino que es una condición humana y es una guerra humana. Es una condición humana que nos está enfrentando a una situación particular y nos recuerda esa vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad tiene que ver precisamente con cómo enfrentamos esos miedos. Entonces yo pienso que son muchos aspectos, hay muchos aspectos que empezar a abordar y hay muchos aspectos que empezar a mirar a la hora de tomar esta clase de decisiones. Yo pienso que es una decisión que no se puede tomar a la ligera, es una decisión que se tiene que tomar con mucho cuidado, es una decisión que yo pensaría que hay que tomarla con mucha calma. ¿Por qué? Porque evidentemente va a generar una afectación. Entonces yo pienso que acá hay una tarea fuerte. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos hace un rato. Yo veo mensajes bastante ambiguos, bastante contradictorios en términos de las diferentes instancias. Una cosa es lo que te dice aquí el presidente, otra cosa es la que dice el ministro de Educación, otra cosa son los que dicen los secretarios de Educación, y otras cosas son las que terminan diciendo las secretarías o subsecretarías que tienen que apoyar este proceso, y otras cosas las que terminan haciendo los directivos. Pongo el ejemplo claro, en la Virginia todos los directivos en reunión que tuvieron la fortuna de que me invitaran ellos con dirección de núcleo, todos dijeron, no vamos, no estamos de acuerdo con regresar el 1 de agosto. Todos los rectores. Fue un abuso unísono, no hubo ninguno que dijera, sí, o evaluémoslo. No, todos dijeron, no estamos preparados, las condiciones no están, implica un montón de rehabilitación en términos de espacios, en términos de lugares, en términos de lavado de manos, en términos de lavamanos al ingresar, en términos de un montón de cosas que evidentemente no tienen las condiciones ni económicas, ni demás, y sobre todo el impacto que esto va a tener. Yo pienso que hay que evaluarlo en muchos aspectos, entonces en lo biológico, en lo psicológico, en lo social y en términos de desarrollo. Hay muchas cosas que mirar alrededor de esta toma de esta decisión. Bueno, profesor Freddy, para todos ha sido difícil, ¿no? Yo me he sorprendido con ganas de darle un abrazo a los amigos, darle la mano, y eso de mirarlos y no poder tocar al otro, eso es muy duro para nosotros. También he visto lo difícil que es cuando voy a ingresar a un sitio que me fumigan, me toca llenar una planilla, me toman la temperatura. Yo me pregunto, y se lo hago a Carlos extensiva esta pregunta, ¿estamos preparados o qué se necesita en las instituciones educativas para ingresar? Carlos, ¿tú qué sabes? Claro, Damián. Para este tema, nosotros tenemos que ver todas las situaciones en las que de pronto se está fallando o se nos pueden volver en un problema. Eso se llama prevención, algo que no tiene ni el Estado, ni lo tienen tampoco las prestadoras de salud de nosotros, ¿cierto? No hacen ningún tipo de prevención para que la problemática no se les vuelva más grande. Aquí yo encuentro 5 temas. El primero es la responsabilidad, ¿cierto? Una responsabilidad legal y una responsabilidad económica. En este momento la económica nadie quiere cogerla. El Estado que no, el Ministerio de Salud que no, y la entidad territorial no tengo, porque es que es la verdad. Las entidades territoriales vienen de tener unos recortes periódicamente
de las regalías, los recortes, que eso y más ahora que ha habido más gastos porque de una u otra forma les ha tocado apoyar más a la parte social, al ciudadano que no tiene los recursos ni siquiera para alimentarse, pues ahora está desfinanciada. Tanto que, y les cuento compañeros, en este momento en Pereira tenemos una gran problemática y es que el alcalde de Pereira dice, yo ya no tengo dineros como poder asumir esta responsabilidad de la pandemia, entonces le dice que va a tener que vender 3 cosas públicas que son de nosotros, las empresas públicas de Pereira Aguas y Aguas, ¿sí? La movilización, el Instituto de Movilización, y fuera de eso, todos los lotes que están en el centro de la ciudad. Entonces, eso obviamente nosotros lo vemos como una, digamos, estrategia de esta política neoliberal privatizadora que lo único que quiere es privatizar lo público, y es una lástima pues que colocando a la epidemia o la pandemia como excusa, pues empiece a vender todo lo que es patrimonio de nuestra ciudad. Entonces, por allí una cosa. Y la otra es la legal. Lo que decía ahora, la responsabilidad con la que van a estar cuando suceda cuando se infecte a alguien, ¿quién va a ser el responsable? Que esa es otra pelotica legal que se están tirando del ministerio, la tiran a las entidades, y de las entidades pues la tiran también a lo que tiene que ver con las instituciones educativas. Los derechos, el derecho a la vida y el derecho a la educación. El derecho a la vida porque está por encima de todo. Entonces, el derecho a la vida es el principal para nosotros alegar y nosotros argumentar en ese ingreso del 1 de agosto. Igualmente, el derecho a la educación, porque es que no es que nosotros no queremos ir a las instituciones. Lo que decimos nosotros es que se debe garantizar esa educación no presencial, porque no es una educación virtual, sino una educación no presencial, se debe seguir garantizando durante el resto de año para nuestros estudiantes. El tercero es los elementos de bioseguridad que sean completos y suficientes. Aquí vemos que frente a lo de bioseguridad, lo único que se pretende es que se le va a dar para el mes un tapabocas al estudiante, y a eso le llaman bioseguridad. Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que las instituciones son unas de las más afectadas en esta parte. ¿Por qué? Por un lado le están diciendo, a usted les llegó un recurso extra, sí, llegó un recurso extra a las instituciones, apenas inició esta parte de la pandemia. Pero ¿qué pasó con eso? Apenas llegó, pues las instituciones la gastaron, y le están diciendo, con eso que a usted le llegó extra en este momento debe garantizar para el 1 de agosto los elementos de bioseguridad. Entonces el rector dice, pero si eso me lo entregaron hace más de un mes, pues eso ya se gastó en lo que se necesitaba gastarse, de pronto en poderle garantizar a los estudiantes la educación no presencial, le ayudaron con equipos a algún estudiante, las plataformas que tuvieron que pagar para poder dar la educación, o sea, todas esas cosas, y el rector dice, no, eso ya se gastó, ustedes tienen que hacer otro gasto adicional y mandarnos otros dineros si quieren que eso sea. Aquí estamos hablando de millones de estudiantes. Las entidades territoriales ya dijeron, nosotros vamos a cumplir con la alternancia. Claro, pues si es lo barato. ¿Cuál es la alternancia? Mandar unos estudiantes el lunes, otros el martes, otros el miércoles, pero eso no les tiene que ver con dinero, ¿sí? Lo único que tiene que ver allí es con una organización de alternancia. Y algo allí, para decirle, William, eso para nosotros ha sido algo de orgullo, porque nos demuestra que no estamos equivocados en nuestras peticiones. Como FECODE, como sindicato, siempre hemos dicho que lo que se debe respetar en la educación para tener una buena calidad es las relaciones técnicas, en la que
en las aulas de clases no tengamos tantos estudiantes, porque hay docentes que tienen 40, 45, 48, hasta 50 estudiantes en cada aula. Y ahora, con esto de alternancia, dicen, nos están dando la razón. Ah, ya, ahora lo que tenemos que hacer es que tengan menos estudiantes en el aula. Lo único que tienen que hacer casi que es cumplir con esos requerimientos que siempre han estado por ley, que nosotros le llamamos relaciones técnicas, en la que es una medida que nunca la han cumplido, es una medida entre el estudiante y el docente, que ahora está en 1.4, algunos hablan de 1.6, y esas medidas técnicas pues ayudan a la solución para una educación de calidad. El estado actual de las instituciones educativas. Las instituciones educativas hoy no tienen una infraestructura adecuada, no tienen una ventilación natural, casi todas son encerradas, casi todas son, nosotros les llamamos un horno microondas porque tienen el patio en la mitad y el diseño es así, y tienen el primer piso o los dos pisos rodeándolo, encerrando el aire, en el cual no se tiene una ventilación que esté en un proceso y que tenga digamos que pueda salir en un ciclo, salir de ese lugar encerrado. Por eso le hemos dicho a los padres de familia, ¿usted se atrevería a mandar a su hijo a la institución educativa en un lugar donde hay múltiples contactos, donde hay relaciones cercanas y donde podemos encontrar también que no hay una ventilación? Y fuera de eso, vamos para la otra parte, la parte de higiene, ¿sí? Esa higiene que nunca ha tenido una institución nunca le ha dado al estudiante un papel higiénico. Nunca la institución le ha dado al estudiante un jabón para lavarse las manos. Nunca la institución ha tenido más de 5 baterías sanitarias. Y ahora queremos que nuestros estudiantes lleguen con la gran confianza del mundo y con el gran orden y esa responsabilidad de adultos, porque es que le estamos dando una responsabilidad de adulto a cada uno de nuestros estudiantes para que se comporten y para que piensen como adultos, porque es que ellos no tienen esa situación de tener una confianza y un orden para decir voy a mantener la distancia, voy a lavarme las manos cada que me corresponda 1 hora, ¿sí? Y que voy a tener el tapabocas, que se me cayó y entonces lo voy a colocar y lo voy a subir de los lados. ¿Quién sabe ese tapabocas dónde irá a ir cuando estén jugando la lleva? Porque es que son unos niños. Y cuando son niños, su libertad y su razón de ser es el juego. No es, tal vez esa orientación la podamos tener en cada una de las aulas, sí. Nosotros como maestros pues vamos a tomar nuestras distancias, vamos a poder hacerles una campaña de orientación de cómo es el manejo, de qué debe hacer, cuál es lo preventivo. Eso lo sabemos nosotros como maestros y nosotros vamos a orientar nuestras clases de esa forma, pero el estudiante como tal, ese niño, y aquí nos lo dijo el compañero especialista en la parte psicológica y en la parte psicoorientadora, de que las edades tienen unas etapas y nosotros también vimos psicología en cada una de nuestras carreras.Nosotros tenemos un área de psicología y esa área nos dice que cada niño tiene sus etapas y ni siquiera el de bachillerato va a ser capaz de contenerse cuando ve a su niña linda, su traga, y no va a poder acercársele. Eso no lo va a hacer ni siquiera el estudiante de bachillerato y va a incumplir esa parte de normatividad. Son muchas las cosas. Nosotros en este momento estamos exigiendo las medidas de bioseguridad completas y suficientes. ¿Qué es completa y suficientes? Algo que el Estado no va a cumplir.
y compañero Henry, para que le transmita ahí a FECODE algo que no va a poder cumplir el Estado, y es que no le va a poder hacer ni siquiera las pruebas a cada uno de los estudiantes antes del ingreso a las instituciones. Eso es algo muy importante, y es hacerle la prueba, porque nosotros debemos detectar cuál es el estudiante y que de pronto está infectado y poderlo mandar a una cuarentena, porque ese sí debe estar en una cuarentena y no vaya a infectar a los demás. Bueno, compañeros, este tema tiene mucho de largo y de ancho por todos los lados. Compañero Henry, en Argentina, la Federación de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de la Educación de allá, logró un acuerdo con el gobierno para readecuar el trabajo educativo durante el confinamiento. ¿Cómo ha sido la interlocución con el Estado colombiano, con el Ministerio de Educación, y ustedes cuál es la orientación que le dan a los docentes al respecto? Nosotros hemos intentado por todos los medios dialogar con este gobierno para que se tomen decisiones de manera consensuada, que se oiga, como bien lo ha dicho el doctor Freddy Andrés, como lo ha dicho Carlos, Guillermo, los maestros, los psicoorientadores, los directivos docentes, sabemos de educación, conocemos mejor que nadie el Estado, el arte, como decía Carlitos, de nuestras instituciones educativas, sabemos cuántos lavamanos, cuántas baterías, las condiciones en que están nuestras escuelas y colegios, pero no ha sido posible. No ha habido, le presentamos una carta a la señora ministra solicitándole el diálogo y plantándole una serie de inquietudes en torno a las decisiones que se han tomado desde el mes de marzo por parte del gobierno nacional en el tema educativo, pero no ha habido ninguna interlocución real. A duras penas y gracias a la movilización virtual y que de manera responsable se hicieron algunos plantones, porque fue de manera responsable con los líderes. Nosotros, como bien lo dice Carlos, para nosotros es fundamental la vida de nuestros maestros y maestras, de todos los trabajadores de la educación y de los trabajadores en general. Asumimos esa responsabilidad para llamar la atención del gobierno en la exigencia de ese diálogo. Luego, no ha habido una interlocución y las directrices que han salido han sido unilaterales. Hasta esta semana nos dieron respuesta a la carta, estamos hasta ahora revisándola, imagínense, una carta con 12 puntos y nos dieron una respuesta en 45 páginas. Pero bueno, vamos a trabajarla, pero seguimos insistiendo en ese diálogo porque, ¿qué ha dicho la federación? Es que los más interesados en volver al aula presencial somos los maestros y las maestras. Quedó demostrado, primero, que no hay condiciones de conectividad en el país, pero bueno, independiente de eso, la educación presencial jamás podrá ser reemplazada por la educación virtual. Eso está demostrado. Ese contacto, ese calor humano entre los niños, los docentes, los directivos docentes, entre todo el personal que hace parte de la comunidad educativa, fortalece la dinámica de la formación integral. Eso ayuda, contribuye. El hecho de la clase no, es toda esa convivencia. Y entonces, pero ¿qué hemos dicho nosotros? Miremos la realidad del país. Aquí se ha peleado porque haya más recursos para educación. Fíjese que durante las 3 últimas negociaciones, uno de los puntos de la federación fue reforma constitucional al sistema general de participaciones. ¿Por qué? Porque el músculo económico no permite que el Estado cumpla a cabalidad con la dignificación de la prestación del servicio para los niños, para las niñas, para los jóvenes. Y entonces, la tarea fundamental ha sido eso. Y es un acuerdo que está vigente y le estamos diciendo al gobierno, esto se resuelve con mayores recursos. Y por eso esa reforma al sistema general de participaciones contribuiría enormemente para que si se materializa como está escrito, pues nosotros le podamos garantizar a la salud, a la educación, al saneamiento básico, al agua potable, que es otro elemento fundamental en nuestras escuelas y colegios. Tener con qué empezar a habilitar las instituciones, los espacios físicos. Porque es que la primera tarea de los elementos de bioseguridad, y yo insisto en eso, es el distanciamiento social. Y miremos el tamaño de nuestras escuelas, los espacios físicos que tenemos en nuestras escuelas, el tamaño de nuestras aulas. Aquí en Soacha lo decía el alcalde, es que no lo estamos diciendo ni siquiera nosotros, el mismo alcalde, el mismo secretario de Educación, son 50 estudiantes en un aula donde no se alcanza al 0.8 metros cuadrados por estudiante, cuando las condiciones que hoy exige el mundo es que mínimo tiene que haber un distanciamiento de 2 metros entre estudiante y estudiante. Entonces, partamos de esa realidad. Y lo que complemento y refuerzo lo que decía Carlitos,
Miremos las baterías sanitarias, las condiciones de higiene, de aseo, de ventilación, de luz. No, eso no existe realmente en nuestras instituciones educativas. Ha sido una pobreza real lo que el gobierno ha administrado en educación, y hoy necesitarían por lo menos un lavamanos por cada grupo de estudiantes. Y hablando de un grupo de un tamaño de 30, que ya es bastante. Los materiales de aseo, el recurso humano. Hoy el maestro va al aula, pero habrá que tener más recurso humano para que ayude en todo ese proceso de control, porque lo dijo el doctor Frey, los niños, cada edad determina unas conductas diferentes, y yo no puedo decirle al niño, tiene que cambiarme su conducta, porque no, es que es la naturaleza del ser propia de cada edad, de cada época de la vida del ser humano. Entonces necesitaríamos cualquier cantidad de recurso humano adicional para complementar ese proceso de la atención en condiciones de bioseguridad para la niñez y para nuestra juventud, porque también a los jóvenes toca ayudarlos a controlar eso. No crea que es así de fácil. Súmele a esto el recurso humano que necesitamos para un aseo permanente, ya ese aseo o que pagaban los padres de familia o que hacen los estudiantes al finalizar la jornada escolar, o que muchas veces ni se hacía, por ahí una media escobiada y fuera. No, ya tiene que haber un recurso humano permanente para el aseo de nuestras instituciones educativas. ¿Dónde está ese recurso humano? La vigilancia de nuestras instituciones educativas tiene que reforzarse, porque ellos hacen parte de ese recurso humano que hoy demanda la institución para que se garanticen las condiciones óptimas y de seguridad de nuestras instituciones educativas. Como es todo un cúmulo de elementos. ¿Y qué le estamos diciendo al gobierno? Hoy la realidad de la escuela pública no permite, ni siquiera a 1 de agosto, ni yo creo que ni a finales de agosto, como está evolucionando la pandemia, porque hoy ya llevamos casi cerca de los 47.000 casos en cifras oficiales. Hay que analizar. Y entonces, no, que más bien miren, como bien lo plantea Carlos y bien lo ha hecho Freddy, y usted mejor que nadie lo conoce, Guillermo, por la realidad que ha vivido con nosotros, que empiecen a invertir en adecuar los espacios físicos. Ese es el primer procedimiento para que las instituciones tengan la primera caracterización, el aislamiento entre persona a persona. A eso sumémosle las condiciones de higiene y sanidad, los elementos de bioseguridad, el alcohol, el permanente. Hasta el papel higiénico nos tocaba buscar la manera de adquirirlo por otro lado. Hoy es una necesidad urgente. El tapabocas, el alcohol, el jabón, el gel. Y con los recursos que estaba planteando el gobierno de la Directiva 11 va a resolver eso, el 20% de lo que no se gastó en administrativo, entonces hoy se vaya a mirar lo que significan esos recursos en la educación. No sirven para nada. Eso es un saludo a la bandera. Entonces, hoy la primera tarea es eso. Mientras se hace todo ese proceso, pues que se trabaje en conectividad. El Estado tiene recursos. Que mire cómo se llega con conectividad a las regiones más apartadas del país, porque hoy la condición fundamental es quédate en casa. Esa es la vacuna efectiva para evitar que se siga disparando el crecimiento del contagio en nuestro país. Y eso sin hablar del entorno, porque es que mire la situación de países vecinos como Brasil, como Perú, como Ecuador, eso también incide. ¿No es que el viento también sube? Entonces, todos esos elementos hacen parte de esa dinámica, y por eso le decimos al gobierno, sentémonos a discutir. Claro, nosotros, vuelvo a insistir, queremos volver a la escuela, pero ¿cuándo? Cuando las condiciones científicas y de medio ambiente lo permitan, y eso no va a ser de la noche a la mañana. Y sumémosle a eso todo lo que demanda la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud y todos los organismos que tienen que ver para que no haya un solo niño contagiado en nuestra escuela, porque, y ahí vamos a la parte como lo han manejado muy inteligentemente nuestros compañeros aquí en la discusión, y la responsabilidad civil y penal, ¿dónde queda? Bonita la vaina. Entonces ahora el secretario de Educación asume, porque los protocolos en última vez es el que los va a determinar, y él se los va a trasladar al señor rector, y ustedes lo dijeron, un solo niño que nos contagie, entonces ¿qué? Y es que la cadena de la educación, activarla bajito, bajito, en nuestro país, mueve más de 20 millones de ciudadanos. Si las cifras están como están hoy, ¿ustedes se imaginan que volvamos al aula presencial en estas condiciones? No tendríamos la capacidad en salud para atender, así como está pasando en Brasil, como está pasando en Perú, una situación de pandemia como la que se presentaría en un caso de eso. Entonces, por eso nosotros seguimos diciendo,
no hay afán, los maestros se han reinventado, créame, y vaya, aprovecho el espacio para saludar y felicitar a los maestros por esa entrega, porque le demostramos al gobierno la gallardía, la responsabilidad y la ética que tenemos para que las instituciones, los niños, las niñas, desde la casa tengan el acceso a la educación, y una educación de calidad, porque allá mire las guías que están preparando, las charlas virtuales, todo lo que han hecho los maestros y maestras del país. Entonces, no, está funcionando, que no es la mejor, cierto, y que hay limitaciones por la conectividad, cierto. Entonces, por eso decimos que invierte en conectividad para que se masifique mientras se permite que realmente haya garantía para volver al aula de manera regular, de manera presencial. Y eso de la alternancia, que se olvide, eso es un cuento chimbo. Cada vez que el virus se programa para llegar un día y otro no, ¿no? Eso es un cuento. Aquí, hoy Colombia es una república unitaria, así lo establece la Constitución. Aquí va para todos o para ninguno. Entonces, que miremos más bien es fortalecer por ahora, porque así lo demanda la situación, la educación virtual, las alternativas que nos hemos planteado los maestros para cumplirle a la niñez y la juventud, y que miremos cómo evoluciona el proceso, y mientras eso pasa, que se vayan apropiando los recursos para que se habiliten las instituciones educativas como demanda la necesidad para garantizar el derecho fundamental por excelencia, la vida de todos los conciudadanos colombianos. Bueno, esto sigue siendo con más aristas todavía, ¿no? Profesor Freddy, un mensaje para la comunidad educativa, para los padres también. Debemos volver a una nueva clase el 1 de agosto. ¿Y qué pregunta le haría usted a FECODE? También aprovechemos que tenemos un directivo aquí en línea. Y por ahí derecho nos vamos despidiendo porque este programa vaya cumpliendo su expectativa de tiempo. Entonces, profe, unas palabras allí. Pues, a ver, varias cosas que quería como plantear, complementando lo que presentaba precisamente William Henry Velandia. La primero, evidentemente, pues claro, hay un riesgo físico, pero también hay un riesgo psicosocial y hay un riesgo psicológico, y evidentemente hay que empezar a mirar ese tipo de cosas de forma mucho más amplia. No, pero le digo, no solamente desde lo biológico, sino también desde lo psicológico, del riesgo psicosocial. Acá los docentes estamos bajo un riesgo. Todos sabemos que los estándares y las mediciones en términos de los trastornos mentales en nuestros compañeros es realmente preocupante y significativos a nivel mundial, y especialmente en Colombia realmente la cifra está muy por encima de lo que es la población habitual. Desde síndromes del burnout para adelante empezamos a ver muchos trastornos, y muchos de ellos ahora se están viendo precisamente mucho más agudizados, y no solamente en ellos, sino también en nuestros estudiantes. Estamos empezando a ver en muchas instituciones educativas intentos de suicidios, gestos suicidas, cutting, depresiones, trastornos de ansiedad, incluso en edades muy pequeñas. Hace poco atendí a un caso de un niño de 8 años, por ejemplo, con un intento de suicidio, que realmente marca mucho la atención de lo que está pasando ahora. Ahí nos empezamos a hacer muchas preguntas alrededor del tema del desarrollo psicosocial, y era algo que incluso nosotros le presentamos al secretario de Salud en una reunión que nos permitió hace poco más de 8 días, donde precisamente le presentamos muchas de las preocupaciones de nosotros como docentes orientadores en términos de la salud mental y en términos de nuestro rol como tal. E incluso es bueno que, aprovechando el espacio que nos da ahora con FECODE, que FECODE también sepa que los orientadores también tenemos esas necesidades y que nos preocupa esa condición. La primera cosa que nos preocupa es precisamente la relación técnica. O sea, es muy difícil que un orientador, dicen que por más de 800 un docente orientador, pero tengo instituciones que tienen más de 2.000 estudiantes con más de 22 sedes y hay un solo orientador acompañando ese proceso. En este momento, pues realmente se vuelve tremendamente preocupante y tremendamente difícil, especialmente en este momento. ¿Por qué? Porque la relación técnica es absolutamente disfuncional. Es más, en Bogotá se habla de que están buscando que sea 250 por orientador. Pongo un ejemplo, yo en este momento tengo casi 1.300 estudiantes, entre 1.200 y 1.300 estudiantes, en los cuales hay un solo orientador que acompaña en transición a grado 11. Tengo compañeros aquí en Risaralda que tienen, pues les digo, tienen más de 2.200 estudiantes con 22 sedes, incluyendo muchas de ellas rurales, y eso empieza a generar también cómo hacer ese acompañamiento. ¿Cómo hacer ese acompañamiento en términos, por ejemplo, de viáticos? ¿Quién regula eso? ¿Quién regula los horarios? ¿Quién y bajo qué parámetros se va a evaluar ese riesgo psicosocial? Y esos otros riesgos que el orientador tiene que asumir también para ir a hacer ese acompañamiento, que en este momento es fundamental. En este momento es
más que nunca es muy fundamental el proceso de orientación escolar. ¿Cómo va a asumir ese riesgo ese docente para ir a esas sedes rurales con todo lo que eso implica? Ese riesgo, porque la ARL realmente no está respondiendo por esos riesgos desde el desplazamiento de la sede principal hasta llegar a ese lugar de origen. Otra cosa que es fundamental son los espacios mensuales. Ahí pienso que tenemos que trabajar muy fuerte, ahora más que nunca, en esos espacios mensuales. Nosotros solicitamos que incluso sea un espacio mensual, solicitamos a las instituciones educativas donde se trabaje precisamente la salud mental, no solamente a los estudiantes, sino a los docentes. Y aquí hay un tema importante, empezarle a prestar atención a la salud mental. Yo pienso que acá hay un ejercicio importante durante este tiempo y fue que nos puso en evidencia muchas cosas. La primera cosa que nos puso en evidencia, que todos ya sabíamos, era que teníamos muchas dificultades en atención y salud mental en todos los departamentos. Pereira no es la excepción, Risaralda no es la excepción. De ahí que no tenemos, por ejemplo, una unidad pediátrica en el hospital mental, lo cual termina siendo muy delicado teniendo en cuenta el índice de chicos con trastornos mentales. Termina siendo muy delicado. O sea, quién los atiende, quién los acompaña y cómo acompaña en ese proceso, termina siendo una tarea realmente ardua para todos. La evaluación del riesgo psicosocial. Yo insisto mucho en esto porque no nos evalúan el riesgo psicosocial y de ahí la ARL, que no tenemos, o las diferentes instancias, por ejemplo, los COPASO de cada institución educativa no pueden adelantar las gestiones necesarias o las acciones necesarias para empezar a mitigar esos riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque no hay cómo evaluarlo. La evaluación no la puede hacer cualquiera, tiene que ser un psicólogo que tenga una especialidad precisamente en salud ocupacional y que permita esa evaluación de forma clara, o sea, requiere unas especialidades muy fuertes para poderlo hacer. Y eso incluso sin nombrar otro sinnúmero de acciones. Nosotros representamos al 14, 15 puntos del secretario de salud que nos preocupan, incluyendo hasta la misma evaluación de nosotros. No existe evaluación para los docentes orientadores, no hay permisos para estudiar fácilmente. Lo digo en mi caso puntual, lo digo en caso de varios compañeros. En mi caso puntual, pues menos mal la rectora ha sido... he logrado negociar, pero tengo muchos compañeros que, por ejemplo, para estudiar maestrías y doctorados es muy arbitrario, incluso cosas tan arbitrarias como estas, y es que en este momento requieren muchas competencias de otras disciplinas que nos ayuden en el diálogo acerca de esto. Pero la relación dice, solo te aceptan, por ejemplo, para el escalafón solo si trae el concepto de pedagogía o de educación. Bueno, los que tienen otras disciplinas, entonces un doctorado en psicología no te va a servir en este momento para acompañar con especialidad en psicología educativa, que tiene una tesis doctoral alrededor del tema, entonces no te va a servir. O sea, ¿cómo cerramos las discusiones? Y realmente eso hace que nos aislemos en todos los aspectos y que no permitamos que diferentes disciplinas nos puedan colaborar en este momento tan crítico, porque es un momento que realmente requiere muchos elementos y mucha capacitación alrededor. Porque aquí hay que formar a los docentes, pero la formación al docente no es simplemente una capacitación como lo que realizando desde el ministerio, que pienso que pocos docentes la ven porque incluso la ponen de 7:30 a 9:30 cuando los docentes están todos laborando y todos están con estudiantes. La ponen en un horario que uno dice, bueno, y no hay interacción. O sea, es una capacitación donde no hay interacción del docente con la persona que está haciendo la formación. O sea, me parece una cosa bastante particular porque uno no puede hacerle preguntas porque son casi todas ellas pregrabadas. Entonces, ante un elemento pregrabado, yo cómo le pregunto a él cuáles son esas necesidades y cuáles son esas condiciones específicas. Cuáles son esas necesidades e incluso la importancia de poder tener una persona que coordine todo el proceso de orientación escolar en las secretarías de educación, tanto departamental como municipal, e incluso del ministerio, porque es que no tenemos esa condición. No hay quien articule de forma clara esos procesos. Y en este momento, más que nunca, el país requiere eso. Porque incluso yo escuchaba a muchos especialistas, subiría y escuchaba a muchos ahora, y decían, la principal ahora es precisamente el desarrollo psicoafectivo, dale énfasis a artes, dale énfasis a educación y todo lo que tiene que ver con lo relacional. Entonces nos empezamos a preguntar cuáles son esas competencias blandas que vamos a desarrollar durante este tiempo, y esa es la pregunta grande que nos tenemos que empezar a hacer. ¿Cuáles son esas competencias? No solamente en términos de las materias básicas que presenta el ministerio, porque incluso era tanta la incoherencia en el discurso que el ministerio dice, vamos a enseñar las áreas fundamentales, pero los especialistas dicen, no se tienen que enseñar áreas fundamentales, sino que se tienen que enseñar competencias blandas, socialización, cómo fortalezco uso adecuado del tiempo libre, cómo fortalezco artes, cómo fortalezco, por tanto, eso dice, bueno, acá hay una disonancia bastante fuerte, pero evidentemente lo que más requieren los chicos hoy en día, ¿qué es?
Y la pregunta que nos tenemos que hacer grande, y en inteligencia emocional nos damos mucho esa pregunta: ¿qué es lo que necesitan los niños, niñas y adolescentes hoy en día? ¿Qué es? ¿A qué no la tenemos que jugar? ¿A enseñar matemáticas? ¿A enseñar? Sí, claro que son importantes, uno no puede negar que eso es importante, y claro que desarrollan un montón de competencias cognitivas que son fundamentales en nuestro desarrollo. Pero también, ok, ¿qué va a pasar con lo otro? ¿Qué va a pasar con ese desarrollo psicoafectivo? ¿Qué va a pasar con ese desarrollo psicoemocional que no tiene socialización con pares en este momento? ¿Cómo? O las socializaciones son virtuales con escaso acompañamiento, porque ahora se nos están presentando casos de bullying, ciberbullying y demás a través de las redes sociales. Actualmente ya se están empezando a presentar. Nos está tocando empezar a activar las rutas alrededor del tema, pero incluso cómo hago ese acompañamiento, cómo hago para que los chicos, ahora que están en grandes periodos de tiempo en redes sociales, también, eso implica un riesgo muy grande. Si no hay el adecuado acompañamiento, si no hay las adecuadas orientaciones, si no hay el adecuado acompañamiento de los padres de familia para que ellos sepan cómo hacerlo, también eso corre un riesgo de que los chicos empiecen a acceder a información que no es adecuada para sus edades, o no tienen quien se los ayude a procesar, o no hay quien les cuestione frente a cómo la está comprendiendo, cómo la está entendiendo, y de qué forma realmente la debe entender para que realmente no genere mayores impactos de lo que ya por sí esto está generando. Entonces, yo insisto, lo biológico, claro, lo económico, ahí hay un elemento importante, las instituciones, el espacio no es adecuado, en fin, pero en ese momento, bueno, ¿quién está respondiendo por esta otra parte? Porque es que yo no veo cuestionamientos alrededor de este tema, no veo preguntas, no veo que nadie realmente se esté cuestionando esto de forma amplia y fuerte. Veo algunos conversatorios, sí, en términos puntuales en otros aspectos, pero en estos aspectos puntuales realmente no se da. Y incluso un elemento fundamental, la semana pasada hacíamos un ejercicio muy bonito los orientadores que tenemos, los invito acá para que todos se adhieran a él, a nuestro canal de YouTube, Orientadores Risaralda y Orientadores Colombia, y en nuestro Facebook, nuestros diferentes Facebook, Orientadores Risaralda y Orientadores Colombia, donde van a encontrar preguntas tan simples como esta. Los chicos de 10º y 11 no están, ese tránsito a la educación superior, ¿cómo la van a hacer? ¿Quién acompaña esa orientación? ¿Quién acompaña el desarrollo psicosexual? O sea, hay muchas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer, muchos retos, muchas cosas que estamos haciendo. Yo, al igual que William y que Carlos y que Damián, estoy de acuerdo, hay que mandarles una felicitación a los profes porque han hecho unos trabajos. Yo les digo a mis profes del colegio, les digo, ustedes han hecho unos trabajos que realmente son absolutamente impresionantes. O sea, me les quito el sombrero porque el trabajo, he visto unas cosas hermosas. Les digo a ellos, yo he visto las cosas más hermosas que nunca me imaginé. De hecho, fue tan así que me sorprendieron mis compañeros, mis mismos compañeros me sorprendieron. Y yo los veía todos los días, incluso en carro, les digo, ustedes me sorprenden todos los días con lo que hacen. Me sorprendo todos los días porque a veces me dan la opción de entrar, e incluso ellos mismos me han invitado a charlas con los grupos, y yo digo, Dios mío, lo que estos tipos están haciendo, o sea, sería digno de cualquier hazaña. O sea, es una vaina. ¿Cuáles experiencias significativas? Tengo 1000 experiencias significativas todos los días. ¿Cómo empezamos a hacer eso? Entonces, hay muchos trabajos que hacer, hay muchas preguntas que empezarnos a hacer, muchos elementos que de orientación escolar nos estamos haciendo, muchas preguntas, desde preguntas tan simples como nuestro rol, que todo el mundo comprenda cuál es el rol del docente orientador, cuáles son nuestras funciones, que todo el mundo entienda cuál es la diferencia entre un profesional de apoyo y un docente. Pues hay tantas cosas que nos tenemos que empezar a preguntar, porque nos hicimos una pregunta acá fundamental: los chicos con discapacidad. ¿Qué pasó con los chicos con discapacidad acá? ¿Qué? Porque es que, ¿qué pasó con los padres que tienen niños con discapacidad? Que eso es otra pregunta. O sea, son tantas preguntas que emergen que realmente, yo sé que el tiempo se nos agota, pero son tantas preguntas que salen que realmente empiezan yo simplemente quiero como mostrarles el panorama a todos y como que miremos el panorama en forma amplia. Sí, bueno, profesor, es muy amable. Usted nos ha mostrado la otra cara de los temas que estamos discutiendo, pero pues tenía razón en el problema del tiempo. William, los maestros son muy solidarios y han expresado siempre una gran solidaridad. ¿Cómo va el Fondo de Solidaridad Humanitario? Y unas palabras de despedida, pues, porque ya el tiempo se nos agotó un poco. Muchas gracias, William. Primero, agradecer a los maestros y a nuestras filiales por cuanto se ha ido fortaleciendo el fondo. Algunas secretarías se han demorado mucho en la autorización al protocolo que deben aplicar para que
se garantice la autorización voluntaria, en eso tenemos que ser claros, es voluntaria del maestro, la maestra, del docente, directivo docente, de nuestro docente orientador. Y pues ya estamos haciendo los contactos para empezar a mover ese espíritu de solidaridad que ha caracterizado al magisterio. Ya es un fondo que supera los 1.000 millones. Vamos a empezar con el Amazonas, porque pues, ustedes mejor que nadie conocen la situación del Amazonas. Y pues reitero el agradecimiento a quienes han hecho el aporte a través de las Secretarías de Educación, porque el aporte se hace a través de la Secretaría de Educación, en el programa humano que se destina para que nosotros podamos acceder a nuestras tiras de pago, a nuestros certificados y demás, y en donde el maestro puede autorizar, de acuerdo a lo parametrizado con el Ministerio de Educación, el descuento de un día de salario, pero como lo hemos dicho, voluntario. Aquí, y de eso se va a entregar cuenta porque la Federación de Neo tiene un compromiso, no queremos que suceda lo que desafortunadamente ha estado pasando. Desafortunadamente, hoy la pandemia tocó a América Latina tanto de tal dimensión que nos convirtió en el epicentro de la pandemia en el mundo. Pero es que eso tiene unas razones de ser. Uno, el nivel de pobreza que tenemos en nuestras comunidades, la corrupción, que es otro factor determinante acá en nuestro medio, y en consecuencia, pues, la idea es que todo esto que hagamos y que tiene que agotar el rubro completo del fondo, de lo que recojamos en el fondo, pues llegue a las poblaciones más vulnerables, como lo hemos distribuido, 45% para las poblaciones más vulnerables, 20% para los hospitales públicos donde hay necesidades materiales de bioseguridad y demás, un 15% para las comunidades educativas que han sido afectadas por el coronavirus y un 20% para los maestros que, pues desafortunadamente, producto de esta mala política, han sido víctimas del retiro del cargo. Hablo de los maestros profesionales porque se han presentado esos hechos. Desafortunadamente, uno no entiende cómo aquí se llama la solidaridad por parte del gobierno y aplica políticas de reducción de planta, de eliminación de maestros, etcétera, etcétera. Hombre, eso no, y de reformas laborales como la que planea el gobierno en un contrato tan indignante como de 4 horas. Eso no cae en ninguna cabeza, pero bueno, eso nos obliga a nosotros a repensar el modelo y a mirar, buscar unirnos por un cambio de fondo en la política de las futuras generaciones. Y me uno a lo que dice el doctor Freddy Andrés. Claro, el factor psicosocial es fundamental y hoy una de las dolencias de los maestros es la ausencia de la seguridad y salud en el trabajo. Y nosotros hicimos un estudio muy técnico de relaciones técnicas, que incluso fue uno de los elementos fundamentales en la discusión del Sistema General de Participación en aquella mesa que se creó de manera integral y donde se demostró la realidad, y él tiene toda la razón. Hay que revisar muchos aspectos. Entonces hoy, como ustedes lo han planteado, surgen más inquietudes, más interrogantes. Esta pandemia ha servido para hacer la reflexión, desnudar más cosas y necesidades que tiene hoy la comunidad educativa, la comunidad en general, y entonces vamos a articular. Y qué bueno, vuelvo a felicitarlos por el espacio, que haya estos espacios donde se permite ese intercambio, en esa intención de decirle a la gente, tenemos que pellizcarnos. Aquí estamos hablando de una sociedad para el futuro en donde reine la equidad, en donde se reduzcan los niveles de pobreza al mínimo, en donde todos los colombianos tengan la posibilidad de acceder a las condiciones mínimas, básicas, para una vida decente. Entonces, seguimos en ese compromiso. La educación, con todos sus elementos, como lo digo, tiene un papel fundamental en ese proceso, y de la mano de nuestros docentes, directivos docentes, nuestros orientadores, docentes orientadores, pues tenemos que trabajarle. Y claro, Freddy, ese factor psicosocial sigue siendo determinante, porque hoy más que nunca está demostrado el crecimiento de las enfermedades mentales de los maestros, pero que pese a eso seguimos cumpliendo nuestra tarea. Y vamos a mirar todo el elemento, y qué bueno. Y seguimos en contacto con Carlos, con usted, con Guillermo, para seguir fortaleciendo la posibilidad de que a través de la educación, con los elementos básicos de salud, porque esa es una lucha que tenemos que seguir dando los maestros para que se garantice decentemente, que se cumplan los contratos de la prestación del servicio de salud por parte de los actuales operadores, que es una lucha de toda la vida, podamos decirle a esta niñez y a esta juventud, otra Colombia es posible. Y nos hemos comprometido con ellos, seguimos en ese compromiso, y esa movilización virtual que hoy cobra vigencia, pues estará al orden del día.
para exigirle a este gobierno respeto por la vida, respeto por la población civil, respeto por el derecho que nos asiste a los colombianos y colombianas en su conjunto como una república unitaria que es responsabilidad de este Estado. Bueno, muchas gracias a los asistentes el día de hoy, al doctor Freddy Andrés y a William Henry por participar en el programa, por ponernos al día sobre los debates que tenemos en el tema educativo, en el tema psicosocial y en el tema de la federación. Y a Carlos Rosero por abrirnos siempre esta posibilidad de tener este programa. Él es el gran gestor de este programa y gracias a él podemos desarrollarlo. Una despedida y que todos estén muy bien. Muchas gracias. Esperamos a nuestra audiencia en el próximo programa Liderazgo TICS. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Muy bonitas palabras. No queda sino felicitar a todos los maestros por ese gran compromiso, por esa responsabilidad social, por todo lo que hacen en estos tiempos difíciles. Obviamente los compañeros también, docentes orientadores, que les ha tocado ser psicólogos de sus propios pares, porque sabemos que para esto las secretarías ni el ministerio va a mandar psicólogos propios sobre el tema, ¿no? Lo que hace es que coge de lo que tiene para poder que se le hagan la asesoría a sus propios pares. Y al compañero William Velandia también felicitarlo por esa gran labor. Es una responsabilidad muy grande la parte económica y también con lo del Fondo de Solidaridad Humanitario y también la responsabilidad como parte del Ejecutivo, la responsabilidad también en el poder opinar y colocar su punto de vista en lo que tiene que ver con la Internacional de la Educación. Gracias también a todos, la audiencia que está siempre pendiente de nuestro programa, siempre nos lo están solicitando con anterioridad, están primero allí diciéndonos y el próximo. Bueno, aquí estamos nuevamente con este programa que yo sé que le va a ayudar mucho a los padres de familia, a los estudiantes, a la comunidad educativa en general, a resolver muchas de las dudas, de esos temores que hoy tenemos para esa amenaza del ingreso a las instituciones educativas, porque, oído, el ingreso a las instituciones educativas, no a la escuela. Siempre hemos estado en la escuela y hoy más que nunca el maestro ha colocado sus prácticas alternativas, originales, de su contexto, de sus territorios, las ha colocado al servicio de los estudiantes y de los padres de familia. Muchas gracias a todos. El equipo Liderazgo Maestro, en conjunto con el periodista Guillermo Damián González, invitamos cordialmente a todos los maestros a participar de nuestro programa Liderazgo TICS.